uno de los conciertos más famosos. De ahí surgieron anécdotas memorables, desde reuniones esperadas, desastrosas actuaciones y algunos momentos únicos, todos unidos por una noble causa, o al menos esa era la idea. Hoy conocerás la historia de los conciertos que dieron origen al Día Mundial del Rock y lo que realmente sucedía en el lugar donde fueron a parar los fondos. A inicios de los 80, una hambruna azotó a Etiopía. En los 70 ya habían sufrido otra hambruna provocada por la sequía, lo cual, aunado a la crisis del petróleo, corrupción y diversos escándalos, contribuyeron al derrocamiento del emperador Haile Selassie, el último emperador africano, y así el imperio de Etiopía llegó a su fin. El poder fue tomado por el DERG, una junta militar de ideología comunista. Tras esto, entre 1978 y 1979, sucedió una campaña conocida como el Terror Rojo, que estuvo marcada por la represión y eliminación de oponentes que competían por el poder. El hombre detrás del derrocamiento del emperador, líder del DERG y causante del Terror Rojo, era Mengistu Haile Mariam. Él fue consolidando su poder y se convirtió en el líder del Estado, incluso aplastando a otras organizaciones de izquierda que lo habían ayudado a derrocar al emperador. Ellos decían que se había convertido en un fascista. La sombra de la hambruna nunca pudo irse. A inicios de los 80 se produjo una gran sequía, que aunado a la falta de alimentos, la tala, condiciones climáticas y además el conflicto con la separatista Eritrea que creó desplazados, provocó una nueva hambruna, que fue peor que la de los años 70. La cadena de la BBC mostró al mundo lo que sucedía, especialmente un reportaje televisado llamado La hambruna bíblica del periodista Michael Burke, y este fue visto por Bob Geldof, líder de la banda irlandesa The Boomtown Rats, una banda cuya popularidad iba en declive. Esto hizo que el músico fuera a Etiopía para ver con sus propios ojos lo que realmente estaba pasando. Al regresar, él junto a Mitch Ure de la banda Ultravox se encargaron de formar una agrupación llamada Band Aid, conformada por los artistas británicos e irlandeses más populares del momento. Ellos se reunieron en noviembre del 84 para grabar una canción titulada Do You Know It's Christmas. La finalidad era clara, que el sencillo fuera muy exitoso, y al publicarse el 13 de diciembre superó sus expectativas, y fue el sencillo más exitoso en la historia del Reino Unido, vendiendo más de 1 millón de copias en su primera semana. Pero no solamente su éxito llamó la atención, además Bob Geldof protagonizó un enfrentamiento público contra Margaret Thatcher, que no quería renunciar al cobro de los impuestos. El público se posicionó a favor del músico, y finalmente el gobierno terminó cediendo y acabó donando el impuesto. Tras el éxito conseguido como era de esperarse, los estadounidenses no se quedaron atrás y forman un grupo llamado USA for Africa, que en marzo de 1985 lanzan la canción We Are the World, que también fue creada para recaudar fondos para Etiopía y en la que también participó Geldof. Tras el éxito logrado, ahora se empieza a planear la organización de 2 conciertos simultáneos, los famosos Live Aid, uno en el estadio de Wembley en Londres y otro en el Madison Square Garden de Nueva York, aunque por la magnitud se decide cambiar al estadio John F. Kennedy de mayor capacidad. Uno de los grandes retos era poder transmitir el concierto a gran escala con la tecnología de la época. Sin embargo, los 2 conciertos, a pesar de los problemas, salieron adelante, acompañados del retorno de algunas bandas legendarias. Queen, que apenas retomaba su actividad en vivo, el regreso de Led Zeppelin, The Who también se reunía, y también Black Sabbath, tras la marcha de Ozzy Osbourne, Geezer Butler y hasta Tony Iommi para grabar en un álbum en solitario. Entre los momentos más destacados de ambos conciertos, que se llevaron a cabo el 13 de julio de 1985 para recaudar fondos para Etiopía y Somalia, podemos mencionar los siguientes. Todo comenzó en el estadio de Wembley siendo las 12, y con la bienvenida a la princesa Diana y al príncipe Carlos. Después la primera banda fue Status Quo. Las bandas pasaban y el evento no lograba emocionar mucho al público. La familia real ya se había ido, y las donaciones casi no llegaban. Uno de los primeros momentos fue la colaboración de Phil Collins con Sting. Después Phil Collins se retiró para tomar un Concorde que lo llevó hasta los Estados Unidos, para participar también en este concierto, aunque ahí, como verás más adelante, no tendría tanto éxito. Otra colaboración que llamó la atención fue de David Gilmour con Bryan Ferry. En ese momento Pink Floyd ya se había separado, después la banda U2 y el vocalista Bono bajando del escenario para bailar con una mujer. Y finalmente uno de los momentos más recordados con la banda Queen en el escenario, con uno de sus conciertos más memorables de su historia,
y la famosa interacción de Freddie Mercury con el público. De hecho, algo destacable es que no solamente lograron cautivar al público del estadio de Wembley, sino también al de Estados Unidos de manera simultánea, y esta presentación es reconocida como el mejor concierto de rock de la historia. Mientras la banda tocaba sucedió un acontecimiento poco conocido. Bob subió a la cabina de la BBC, los encargados de amenizar y pedir donaciones, para exigir al público que donaran. Right, I mean that's very important. There is not enough money coming in and all these people are not playing for the good of their health, they're playing for the good of other people's health. So get your money out now and phone up and give us the money. You've got plenty of it, or if you've got none of it, get it to people who are dying of starvation. Get on the phone right now. There's 300 or 200 lines there. We want to get £1 million out of this country on the telephone before 10 o'clock tonight. David Bowie mostró imágenes en el estadio de la situación que estaba pasando en África. Esto motivó a que las personas donaran más. Después la banda de Who vuelve a dar un concierto. Elton John, Freddie Mercury con Brian May y Paul McCartney es el último artista. Y al final se juntan todos como la band 8 para interpretar su sencillo. Mientras tanto, del otro lado también sucedieron algunos acontecimientos memorables y con algo del heavy metal, por lo menos dos de las bandas más influyentes. Black Sabbath volvió a reunirse e interpretaron 3 canciones: Children of the Grave, Iron Man y Paranoid. También Judas Priest aparecieron y fueron muy bien recibidos. Tocaron 3 canciones, un cover de la canción de Green Manalishi, You've Got Another Thing Coming, clásico de su álbum Screaming for Vengeance, y otro clásico del British Steel, Living After Midnight. Otro momento recordado que con mayor vergüenza fue la reunión de Led Zeppelin y con Phil Collins en la batería. Durante su viaje en Concorde de Londres a Filadelfia, el baterista se aprendió las canciones. Al llegar tocaría con Eric Clapton, luego él mismo daría su presentación, y justo después tocaría junto con Led Zeppelin. Todo parecía ser épico para el baterista, 2 conciertos en 2 continentes en un solo día, y para un evento masivo, e incluso en el pasado ya había tocado con Robert Plant. Sin embargo, el trabajo creado por John Bonham no era lo más sencillo de aprenderse durante un vuelo, y terminó pasando lo siguiente. También Robert Plant estaba desafinado, y el guitarrista Jimmy Page tenía una actitud bastante errática, e incluso se negaron a que su participación apareciera en el DVD oficial, como una forma de olvidar el concierto. Sin embargo, obviamente esto no funcionó. El concierto siguió su curso, y también afortunadamente fueron más los momentos memorables, y al final, siguiendo el ejemplo de Wembley, todos cantaron la canción We Are the World. Tras esto, el 13 de julio es conocido como el Día Mundial del Rock. Se dice que fue visto por más de 1.500 millones de personas alrededor del mundo, y una recaudación de más de $100 millones, mucho más de lo que se esperaba. Ahora viene la otra cara de la moneda. Hubo bandas que rechazaron participar. Era obvio que no solo era una cuestión de altruismo, sino que también los conciertos impactarían en las carreras de los participantes por obvias razones, debido al alcance del evento, aunque los fondos fueran a parar a África. Entre las bandas o artistas que rechazaron participar estuvieron Michael Jackson, según se dice, porque no había muchas personas de color entre los artistas, y sentía que era una especie de discriminación. Deep Purple había confirmado participar vía satélite, pero de último momento Ritchie Blackmore se echó para atrás, y la banda AC/DC también fue invitada, pero se negaron rotundamente. Ahora viene lo interesante. En el año 2010 el vocalista Brian Johnson dio una entrevista para un medio australiano, replicada por varios medios internacionales, donde decía cosas como: no le digo a todo mundo que deberían dar dinero, no pueden permitírselo,
Cuando yo era un trabajador no quería ir a un concierto para que algún bastardo me menospreciara diciéndome que debería estar pensando en algún niño de África. Lo siento, amigo, hazlo tú mismo, gasta algo de tu propio dinero y haz que se haga. Añadiendo de Bob Geldof, el organizador de Live Aid. Bob Geldof es un chico astuto. Hizo lo que creyó correcto en su momento, pero no funcionó. El dinero no llegó a la gente pobre. Me enfada cuando la gente intenta usar la política o la caridad para publicidad. Hace un concierto benéfico, está bien, pero no en la televisión mundial. Culminando diciendo que él también dona dinero, pero no se lo anda diciendo a nadie. Y es justo el tema del dinero donde muchos aseguran que no fue a parar a los más necesitados. En julio del 86, la revista Spin publicó un artículo titulado Live Aid, la terrible verdad, que volvió a publicar en 2015, donde con ayuda de trabajadores humanitarios relataban acontecimientos de lo que realmente estaba pasando en el país y a dónde fue a parar el dinero. Presta atención a algunos datos. Descubrieron que la hambruna que había conmocionado al mundo era real, pero que esta era causada por el hombre. El dictador de forma deliberada mandaba aviones a bombardear las granjas de los rebeldes. Para ese entonces la nación se encontraba en una guerra civil, aunque poco de lo que sucedía era documentado debido a las limitaciones de la época, y a que gracias a esas mismas limitaciones el gobierno ocultaba con mayor facilidad lo que realmente estaba pasando, y solo mostraban lo que querían a los medios extranjeros y a sus aliados. Un periodista de investigación descubrió que el dinero que llegaba de países occidentales estaba siendo utilizado para comprar armas a los rusos, y así el tercer país más pobre de África logró armar a un gran ejército para combatir a sus opositores, sobre todo rebeldes de Eritrea que buscaban su independencia, apoyados de países como Estados Unidos o China. También se informa que el propio Geldof ya había sido avisado desde un principio por organizaciones que se encontraban en el campo, de lo que realmente estaban haciendo con las personas y de que no diera nada hasta que realmente existieran garantías de que la ayuda iba a llegar a los que más lo necesitaban. Indirectamente el concierto contribuyó a que las cosas se empeoraran para quienes ya estaban sufriendo. Bob Geldof respondió con la frase: estrecharé la mano del diablo a mi izquierda y a mi derecha para llegar a las personas a las que se supone que debemos ayudar. Varios trabajadores humanitarios dijeron que los fondos del concierto estaban empeorando la ya difícil situación. Además, desde la primera donación con lo recaudado gracias al sencillo, ya se habían dado cuenta de que no existía una manera adecuada de mover medicamentos y alimentos una vez que llegaran a los muelles de Etiopía. El gobierno utilizaba sus camiones de forma prioritaria para descargar equipo militar de los soviéticos, que era la verdadera potencia detrás de todo el conflicto, por lo que poca de la ayuda realmente abandonó los puertos. Además, la comida era usada para pagar a su ejército o intercambiar por armas a los rusos, y además la utilizaba como arma contra los rebeldes. Apenas meses antes, el 12 de septiembre de 1984, Mengistu realizó una costosa celebración en la capital etíope, conmemorando el 10º aniversario del derrocamiento del emperador. Se estima que pudo gastar $200 millones. Ese día recibió una bandera con imagen de Lenin, de manos de Grigori Romanov, secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Fundó el Partido de los Trabajadores de Etiopía. Depositó una ofrenda en un monumento a Lenin, arropado de otros aliados políticos extranjeros. Inauguró un monumento a Marx, otro monumento llamado Nuestra Lucha, una llama eterna similar a la de Moscú, culminando con un enorme desfile donde el ejército mostraba su poder. Tanques soviéticos, especialmente los T-62, vehículos de combate de infantería soviéticos BMP y también sistemas antiaéreos. La ciudad adornada con símbolos y exaltando la imagen de Mengistu no parecía que se ubicaba en un país tan pobre y que enfrentaba un serio problema que conmocionaría al mundo. Pero gracias a esta celebración, algunos reporteros pudieron ver a la gente que vagaba por las calles, de las aldeas pobres hacia la capital huyendo del hambre, mientras ahí todo era celebración. Las partes en conflicto eran las más afectadas por la hambruna, y no permitía la entrega de alimentos más allá de la línea del frente, pero aseguraba que accedieran a ellos conforme el ejército fuera avanzando. Era una forma de erosionar las bases de apoyo de los rebeldes, y que los habitantes que creían que la comida provenía de Mengistu se sintieran seguros de ese lado, por lo que la comida solo se repartía detrás de las líneas. Las personas eran reubicadas a través de camiones y aviones de transporte soviéticos. Se estima que más de 600.000 personas fueron reubicadas, y más de 100.000 perdieron la vida únicamente en el transporte. Algunas agencias preferían que no se suspendieran los apoyos para poder continuar con su trabajo, a pesar de los altos costos, mientras que otros pedían que se suspendiera. Este era el dilema moral en esa situación. La respuesta de Bob fue que era imposible que el gobierno hubiera recibido dinero si no fuera con ayuda de las agencias que allí operaban,
incluyendo Médicos Sin Fronteras. Esta ya que un trabajador colaboró para hacer el reportaje de la revista. También dio a entender que podría tratarse de una campaña de desinformación con una complicidad de agencias, diciendo que se supone que las agencias están para ayudar. Y en otra parte de su comunicado dejó claro que continuaría, ya que su labor era recaudar dinero y entregarlo a las agencias. En 2010 la BBC informó que parte del dinero también sirvió para financiar a los rebeldes. Estos se hacían pasar por comerciantes de grano para recibir donativos, aunque después el medio fue denunciado por Geldof con apoyo de otras organizaciones y se vieron obligados a disculparse. También ese mismo año el Daily Mail publicó otro artículo en el que excombatientes rebeldes afirman que utilizaron gran parte de los fondos para la compra de armas, haciéndose pasar por comerciantes, e incluso mostrando una imagen en la que aparece un rebelde disfrazado de comerciante, recibiendo dinero de un trabajador de la Christian Aid y otra persona, un director de una sociedad de socorro que era dirigida por los rebeldes. Incluso en un reporte de la CIA de febrero de 1985, meses antes de los conciertos, y cuyas partes estás viendo, ya alertaban que el gobierno de Etiopía priorizaba el desembarco de armas y obstaculizaba el ingreso del personal humanitario para el seguimiento de las distribuciones. Ya habían acusaciones entre Sudán y Etiopía del uso de programas humanitarios con fines políticos, por el régimen y en su contra, y del uso de la fuerza militar para interrumpir el flujo de suministros hacia las áreas en conflicto. Al final el régimen de Mengistu terminó cayendo en 1991, junto con algunos de sus más grandes símbolos, y con esto también la llamada República Democrática Popular de Etiopía. En diciembre de 2006, la justicia de Etiopía lo declaró culpable in absentia, y fue condenado a la pena capital por el llamado Terror Rojo. Actualmente vive en el exilio en otro país africano. Bob continúa relacionado a labores humanitarias y a organizaciones de este tipo, y sigue organizando eventos a pesar de las críticas. Aunque lo más importante es conocer tu opinión. Suscríbete y comparte si te gustó este video, y nos vemos pronto en una nueva historia.